Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos y para todas. Bien, voy a explicar en este ejemplo cómo llenar o completar una tabla de frecuencias en donde se nos van a pedir unas medidas, en este caso medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana y la moda. Entonces voy a recordar este ejemplo que lo estudiamos también en clase. El ejemplo dice, tiempo tiempo dedicado por 60 estudiantes para navegar en Internet. Usualmente nos van a dar la tabla ya medio completa. Entonces nos van a dar el tiempo en horas, que son los intervalos. Recuerden que un intervalo se escribe de un número a otro, o sea, un intervalo de 0 a 1. Cuando se tiene una especie de agrupación como estas, se conoce como intervalo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a mostrar en esa tabla? La frecuencia absoluta son los datos, digamos, que se repiten dentro del intervalo o son los datos que están dentro del intervalo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué significa este 5 que aparece en la frecuencia absoluta? Que son 5 estudiantes que navegan en Internet entre 0 y 1 hora. Que 11 estudiantes navegan en Internet entre 1 y 2 horas. 24 estudiantes navegan en Internet entre 2 y 3 y así sucesivamente hasta llegar a 8 estudiantes navegan entre 4 y 5 horas. ¿Cómo procedemos a llenar la columna de frecuencia acumulada y marca de clase? Entonces es muy sencillo. Entonces, la frecuencia acumulada, pues es la frecuencia pero acumulando el valor anterior o el valor posterior. Por ejemplo, el primer número va a pasar igual. Escribirlo de otro color. El primer número pasa igual, el primer número de la frecuencia acumulada es el mismo número de la frecuencia absoluta. Ahora lo que se va a hacer es que se va a sumar el anterior de la frecuencia absoluta, entonces se acumula el anterior. ¿Cuál es el anterior? Pues el 11. Entonces se sumaría 5 más 11. ¿Y cuánto es 5? Aquí sumaríamos 5 más 11. ¿Y eso cuánto me da? Pues me daría 16. O sea que este segundo valor es 16. ¿El otro cuál sería? Pues sería sumar 16 más el anterior de la absoluta, será 24. 16 más 24. ¿Y cuánto es 16 más 24? Pues me daría 40. Ahora a 40 le vamos a sumar el anterior, que sería 12. Que voy a tener 40 más 12. Y eso me daría 52. Y por último, 52 voy a sumar a 8, que me daría 52 más 8, y eso me da 60. Entonces, de esa manera llenamos la frecuencia acumulada. Entonces voy a borrar todos esos numeritos de acá. Ustedes pueden hacer pausa para ver cómo es que lo hallamos. Y estos son los números de la frecuencia acumulada. Voy a pintarlos de rojo, que son los datos que hemos llenado. Entonces ahí están. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que voy llenando de manera correcta la tabla? Que al finalizar la frecuencia acumulada, el valor final, este que está acá, debe coincidir con el número total de datos. ¿Y cuál es el número total de datos? Aquí el problema lo dice. Son 60 estudiantes. Son 60 estudiantes. Es decir, que ustedes pueden verificar que el número final de la frecuencia acumulada sea igual al número total de datos que le están dando en el ejemplo. La marca de clase es muy sencilla. La marca de clase es el promedio de cada intervalo. O sea, de todos estos intervalos, aquí hay 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5. Pues la marca de clase es el promedio. ¿Cómo es el promedio? Pues voy a sumar los números, voy a sumar. Permítanme, voy a mostrarles, voy a sumar. Voy a sumar los dos números del intervalo. En este caso mi primer intervalo es 0 y 1. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar 0 más 1 y lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Pues porque son dos datos. Pues 0 y 1 son dos datos. ¿Y cuánto me da 0 más 1?
dividido entre 2. Pues 0 más 1 me da 1 y 1 dividido 2 pues me va a dar 0,5. Y lo voy a hacer con todos los datos. Entonces, permítanme, voy a copiar esto para que se fijen cómo lo van a hacer, porque a veces me los multiplican. Entonces, ¿cuál sería el segundo? Pues sería 1 y 2. De aquí voy a colocar 1, va a ser 1 más 2 sobre 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 1 más 2 es 3 y 3 dividido entre 2 me daría 1,5. Y de esa forma, chicos y chicas, se llena toda la marca de clase. Hágale pausa al video y usted calcule como repasando cuánto daría que sería 2 y 3. En este caso de aquí sería 3 y 4. Y en este caso de acá daría 4 y 5. 2 y 3 da 5 y 5 dividido entre 2 me daría 2,5. Vamos acá, 3 más 4, 7 dividido entre 2 pues me daría 3,5. Y 4 más 5 me da 9 y 9 dividido entre 2 me daría 4,5. De tal forma que estos numeritos que están aquí, voy a pintarlos de rojo. Este, por ejemplo, este que está acá, este, y por último este. Estos son lo que se conoce como la marca de clase. La marca de clase, digamos que muy sencillo, no tiene, digamos, ninguna operación complicada, sencillamente estamos sumando y dividiendo. Entonces, cuando ya llegamos aquí, chicos, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias totalmente diligenciada. Ahora, ¿cómo se procede en hallar las medidas de tendencia central cuando hay datos agrupados? Ojo, ¿qué significan datos agrupados? Entonces voy a colocar aquí los datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que están expresados en intervalos. Entonces, esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta, porque hay datos agrupados y datos no agrupados. Permítanme acá. Estos son. Entonces, ¿qué son los datos agrupados? Pues los datos agrupados son aquellos que están expresados en intervalos, ¿sí? En intervalos. Esta es la palabra clave, intervalos. Ahora, ¿qué es un intervalo? Recuerden que un intervalo, pues, ¿qué es un intervalo? El intervalo se expresa de la siguiente forma. Se expresa cuando uno tiene un número, llámese cualquiera, coma, otro número, llámese cualquiera. Entonces un intervalo está expresado de esta forma. Cuando hay dos números como encerrados en signos de agrupación, a eso se conoce como intervalo. Es decir, que va de un número al otro. ¿Sí? O sea, va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Entonces son intervalos. Bien, ahora, ¿cómo se calculan las medidas de tendencia central para datos agrupados, es decir, datos con intervalos? Es muy sencillo. Entonces, pónganle mucha atención. Digamos que medida de tendencia central que uno calcula se llama la media o el promedio. Ojo, la media, que se escribe como X barra, significa promedio, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el promedio cuando tengo una tabla? Pues voy a multiplicar bueno, la frecuencia absoluta se me olvidó decir, la frecuencia absoluta, yo la puedo escribir como FI. FI. Y la frecuencia acumulada, sencillamente como F mayúscula. Este de acá, la frecuencia absoluta es F minúscula. Es F minúscula, sería FI o FI, como le quieran llamar. Y la frecuencia acumulada sería F mayúscula. Entonces aquí los coloco en rojito para que tengan en cuenta. Y la marca de clase, o bien lo puedo escribir MC o lo puedo escribir como XI. Como XI. Colocarlo en minúscula XI. Entonces, bueno, eso es digamos que notación, una forma de escribir. Ahora, ¿cómo se calcula la media? Cuando hay una tabla. Entonces se va a calcular multiplicando
cada FI por cada XI. Entonces, fíjense cómo va a quedar. Bueno, entonces, miren, el primer FI, ¿cuál sería? 5, y el primer XI, ¿cuál sería? Pues 0,5. Entonces, te van a multiplicar 5 por 0,5. Bien, más el otro, ¿cuál sería el otro? Sería 11 por 1,5. Entonces, sería 11 por 1,5. Más, ¿cuál sería el siguiente? Para el video y diga cuál es el otro. Sería 24 y 2,5. Entonces sería 24 por 2,5. Más 12 por 3,5. Entonces sería 12 por 3,5. Y por último, tendríamos 8 por 4,5. Entonces más 8 por 4,5. Dividido entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos, chicos? Pues el total de datos es 60, porque son 60 estudiantes. Entonces aquí voy a escribir sobre 60. Entonces aquí, digamos que ya tengo cómo expresar la mediana, la media, perdón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar cada paréntesis, voy a multiplicarlo, y todas estas multiplicaciones al final las voy a sumar y las voy a dividir entre 60. Aquí yo ya realicé la multiplicación para que ustedes, pues, para ganar un poco de tiempo. Entonces, fíjense cómo queda aquí. Entonces, vamos a multiplicar cada paréntesis. De 5 por 0,5 me daría 4. Este 4 que está aquí. Más 11 por 1,5 me da 11,5. No, me da 16,5. Me daría 16,5. Ahora, 24 por 2,5 me daría 60. 12 por 3,5 me da 42 y 8,8 por 4,5 me da 36. Luego, ¿qué hago con todos estos valores? Pues los voy a sumar. Entonces, ustedes en la calculadora escriben 4 más 16,5 más 60 más 42 más 36 igual. Y esto me da a mí 158,5. Lo dividimos entre 60 y me daría 2,6. Me daría 2,6. Entonces, esta sería la media o el promedio, 2,6 aproximadamente. Aproximadamente sería 2,6. Entonces ya tengo aquí la media. Ahora, ¿cómo se halla la mediana? La mediana también se halla de una forma muy sencilla. La mediana es el dato central de toda una muestra de datos. Entonces, la mediana, ¿qué vamos a hacer para calcular la mediana? Vamos a dividir el total de datos, lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuántos datos en total tenemos? ¿Sí recuerdan? Piénsenlo a ver. Muy bien. Tenemos 60 datos. Y 60 lo dividimos entre 2. ¿Cuánto me daría? Eso me daría 30. Me daría 30. Entonces, este 30, ¿la mediana dónde se busca? La mediana se va a buscar en la frecuencia acumulada. Este 30 vamos a buscarlo. Vamos a buscar este 30. Este 30 lo vamos a buscar aquí en la frecuencia acumulada. ¿Dónde cabe 30? ¿En 5? No. ¿En 16? No. Cabe aquí en 40. O sea que la mediana va a estar entre el intervalo 2 y 3. Entonces, ¿cómo escriben ustedes? Que la mediana se encuentra en el intervalo de 2 a 3. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la moda? La moda se calcula también muy sencilla. La moda, vamos a revisar la frecuencia absoluta y vamos a verificar el número mayor. En este caso, el número mayor de toda la frecuencia absoluta es 24. O sea que la moda también cae en el intervalo 2,3. Le vamos a decir que la moda está en el intervalo 2,3.
Y ahí sería cómo hallamos todos los datos en una tabla de frecuencia. Bueno, un saludo chicos.